un saludo revolucionario en nombre de la Federación. Estamos convocando a esta movilización en Chuquisaca en el marco de la movilización nacional del Magisterio Urbano. Hoy las 31 federaciones del país se están movilizando, pero nosotros queremos decir desde Chuquisaca que esta movilización realmente sea por conseguir los objetivos, las demandas que estamos pidiendo, y no solamente en el afán de la Confederación de lavarse la cara de cara al Congreso Nacional. Las movilizaciones no se tienen que organizar de forma improvisada y apresurada, se tienen que preparar para que sean contundentes. Chuquisaca está acatando y está cumpliendo para que no seamos tildados de divisionistas o de que estamos rompiendo la movilización nacional, pero exigimos desde aquí que a esta movilización se le dé un contenido, y ese contenido tiene que ser la defensa de nuestros intereses como trabajadores de la educación. En este momento estamos viviendo una dura crisis económica que está golpeando a todos, colegas, sobre todo a los trabajadores y al pueblo empobrecido. Una crisis económica que se refleja en la falta de combustibles. Nuevamente estamos viendo las filas en los surtidores porque el gobierno es incapaz de proveer de combustibles a la población, y eso va a generar más encarecimiento de la canasta familiar que ya está por las nubes. Nuestros sueldos ya no pueden cubrir esta canasta familiar y cada día que pasa nuestros salarios pierden el poder adquisitivo. Por eso creemos que uno de los puntos fundamentales en este momento para luchar es exigir un salario que cubra la canasta familiar, un salario que nos permita vivir a nosotros y a nuestras familias, un salario que además debería tener escala móvil. Y si suben los precios de la canasta familiar, también debería subir nuestro salario automáticamente. Pero no podemos pensar como trabajadores solo en nosotros que tenemos trabajo. También tenemos que exigir desde nuestras luchas, desde nuestras movilizaciones, que el gobierno tiene que crear fuentes de trabajo para los desocupados, para los padres de familia de nuestros estudiantes, para nuestros mismos estudiantes que muchos trabajan y estudian. Tiene que crearse trabajos seguros, con todas las garantías que tenemos los trabajadores, para así combatir la migración, que está dejando pues despoblados muchos colegios, y están bajo la amenaza que estas autoridades, además de incapaces de no generar fuentes de trabajo, de no dar garantías para la estabilidad de las familias, ahora quieren quitar esos ítems a los colegios con las famosas optimizaciones. Quieren cerrar paralelos, quieren fusionar colegios como han hecho en el pasado. En vez de quitar ítems de salud, de educación, en vez de generar más inestabilidad, las autoridades tienen que preocuparse por garantizar estos derechos y estos servicios para que la gente no se vaya de nuestro departamento y no terminemos luego con colegios vacíos y con estudiantes que hayan perdido el derecho a la educación. Por eso también uno de los puntos centrales de esta movilización es rechazar estas optimizaciones, que no es otra cosa que el gobierno se desentienda de su obligación de dar nuevos ítems y quiere sacar los ítems de los mismos colegios. Los ítems son patrimonio de cada unidad educativa y tienen que ser defendidos por maestros, por estudiantes y por padres de familia, colegas. Otro punto central de esta movilización es exigir mayor presupuesto para educación. Desde hace mucho tiempo atrás el presupuesto es insuficiente y eso se ve en que no hay ítems suficientes en las unidades educativas. Todavía muchos colegas trabajan horas ad honorem, trabajo gratuito que no es reconocido. Todavía en muchos colegios los padres de familia tienen que poner cuotas para hacer funcionar los colegios, cuando esto tiene que ser cubierto por el Estado, esa es su obligación constitucional. Este presupuesto además lo exigimos para garantizar nuestros derechos laborales, como el ascenso automático, que tiene que ser un derecho garantizado. Nuestro reconocimiento a la antigüedad tiene que estar garantizado automáticamente. Además, que exigimos la nivelación de horas para que todos los docentes y todos los trabajadores de educación, administrativos y de servicio puedan tener las suficientes horas para tener también los ingresos que les permitan vivir. Y esto lo estamos peleando en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario,
en educación alternativa y en educación especial, en los institutos técnicos tecnológicos, y para nuestros colegas secretarios, directores, regentes, auxiliares, volunteros. Todo el magisterio tiene que estar unido en esta lucha por mayor presupuesto. Y si el gobierno nos dice que no hay plata, que no tiene recursos, nosotros tenemos que demostrarle al gobierno que sí hay dinero. Otra cosa es que los gobiernos de turno son incapaces de administrar bien nuestra economía y han despilfarrado la plata y todos los recursos que han recibido en campañas políticas, en hacerse museos, en construir canchitas y en entregar obras de elefantes blancos a la población. Hay recursos en Bolivia, colegas. Esos recursos están en manos de las grandes transnacionales. Este gobierno del MAS, igual que los gobiernos anteriores, se ha encargado de permitir el saqueo de nuestro país. Bolivia es un país rico en oro, en minerales, en hidrocarburos, en litio. Pero ¿dónde van esos recursos? Van a los bolsillos de los grandes empresarios extranjeros. En este momento el oro genera 3.000 millones de dólares anuales de ganancia. ¿Dónde van esos recursos? Van a parar a manos de las transnacionales que están camufladas bajo los rostros de los cooperativistas. Esos recursos deberían recuperarse para los bolivianos e invertirse en garantizar la estabilidad laboral, en crear puentes de trabajo y en aumentar el presupuesto para salud y para educación. Además tenemos que ponerle freno a estos empresarios chupasangres que en este momento de crisis prefieren vender el arroz, la soya y el azúcar a otros países, matando de hambre al pueblo boliviano, desabasteciendo la canasta familiar. Por eso desde el magisterio y los trabajadores chuquisaqueños hemos exigido que el gobierno debería monopolizar el comercio exterior y garantizar que primero se abastezca Bolivia con estos recursos de primera necesidad, que se abastezcan los dólares a la economía y que se garantice la provisión de combustibles. Solo así vamos a poder frenar el encarecimiento de la canasta familiar. Otro tema sentido y del cual no podemos olvidarnos, colegas, es la exigencia de la jubilación con el 100%. Se ha hecho una gestora pública en manos del gobierno que maneja nuestra plata sin que nosotros conozcamos en qué se invierte y cuánto dinero se saca. Están dilapidando la plata de los trabajadores, usándola como caja chica para llenar los huecos de la incapacidad del gobierno. Esos son nuestros recursos y debemos ser los trabajadores los que administremos la gestora. Además, el gobierno de forma demagógica ha dicho que con la modificación de la ley de pensiones iba a aumentar 1.000 bolivianos a todas las rentas. Y nosotros habíamos dicho que esto era una mentira. Las rentas siguen siendo miserables. Cuando un colega va a calcular su jubilación, se encuentra que no gana ni la mitad de lo que gana en vida activa. A veces el 40% de su sueldo actual es lo que va a recibir como jubilación. Y si nuestros sueldos ya son miserables ahora, imagínense pasar nuestra vejez en esas condiciones deplorables. Nosotros por eso exigimos que tanto el Estado como los patrones deben aportar para nuestra jubilación como era antes, porque ellos son los que nos explotan, los que se aprovechan de nuestro trabajo y no pueden simplemente utilizarnos y cuando ya seamos mayores tirarnos al tacho de la basura. Esos maestros han formado generaciones y merecen todo el respeto y ser tratados con toda la dignidad en la etapa final de su vida. Por eso la jubilación con el 100% tiene que ser algo que luchemos todos, los que están en edad de jubilarse y también los jóvenes que han ingresado al magisterio, porque es una reivindicación de todos. Otro problema central por el que nos estamos movilizando, colegas, es el tema de la Caja Nacional de Salud. Esa caja funciona con nuestros aportes. Cada mes el 10% de lo que ganamos aporta la patronal para la caja. Esa caja es nuestra, colegas. Pero ¿quién maneja la caja? El gobierno, a través del Ministerio de Salud, a través de los gerentes que pone a dedo y a través de la burocracia sindical que no controla nada. Esa caja, en vez de responder a nuestras necesidades como trabajadores, responde a los cálculos políticos y a la repartija de pegas del gobierno.
Por eso la caja tiene que estar bajo nuestro control, para que nosotros invirtamos esos recursos que cada mes aportamos en hacer construir hospitales, en contratar más médicos, en dar más equipamiento y también más medicamentos, para que no tengamos que ir a mendigar a la medicina privada donde nos sacan un ojo de la cara y nos terminamos muriendo porque no podemos pagar. La caja es nuestra y tenemos que ponerla a nuestro servicio. Si hay mayor cantidad de hospitales, de médicos, de equipamiento y medicamentos, no va a haber filas en la caja porque va a haber la suficiente cantidad de infraestructura para atendernos a todos. Por eso exigimos que la caja esté bajo nuestro control y responda a nuestras necesidades porque es nuestra y el gobierno no pone un solo peso a la Caja Nacional de Salud. Otro tema que nos moviliza, colegas, y que tenemos que seguir luchando, es por recuperar la independencia política de nuestros entes matrices. Aquí los que deberían encabezar la lucha por todos estos problemas debería ser la Central Obrera Boliviana. Pero tenemos una Central Obrera Boliviana totalmente sometida a los gobiernos de turno. Huarachi se ha bajado los pantalones, primero frente a Evo Morales, luego frente a Áñez y ahora está de Yuncu, de Arce, Catacora, y mañana se va a vender a cualquier gobierno que suba. Por eso tenemos que sacar a este señor de la dirigencia y exigir que haya Congreso de la Central Obrera Boliviana para que la COB esté al servicio de los trabajadores, porque es una herramienta que nos ha costado sangre poner en pie a todos los trabajadores. Y esa COB es nuestra y tenemos que recuperarla, porque como un ente matriz independiente vamos a poder realmente movilizarnos por los trabajadores. Y lo mismo tenemos que recuperar todas las organizaciones sindicales del país, incluida nuestra confederación, que de tanto en tanto llama movilizaciones, pero cuando nos estamos movilizando finaliza las luchas, acepta migajas y traiciona la lucha. Las luchas tienen que ser hasta que consigamos lo que estamos pidiendo. Por eso es importante que también nos demos a la tarea de recuperar la confederación para la independencia, lo que quiere decir para las ideas de los trabajadores, para nuestras necesidades y nuestras reivindicaciones. Por último, colegas, aquí en Chuquisaca estamos teniendo un caso particular que en realidad es un problema nacional, pero aquí se está expresando de manera nítida. Es el atropello y el abuso de muchas autoridades que creen que porque han sido rectores o directores en las unidades educativas pueden hacer y deshacer y pueden pisotear los derechos de los colegas. ¿Hay directores buenos en el magisterio? Sí los hay. Hay directores que se coordinan con la célula sindical, con los maestros de base, que apoyan la lucha sindical. Sí, a esos directores nuestros aplausos, nuestro reconocimiento. Pero hay otros directores que se olvidan de dónde han salido y se ponen del lado de nuestros verdugos, de las autoridades, y están constantemente pisoteando nuestros derechos. Hacen horarios totalmente en contra del maestro, poniendo puentes, no dando libres. Imponen la parte administrativa sin consensuar, nos quieren imponer planificaciones totalmente descabelladas o actividades que les manda el ministerio perjudicando el desarrollo escolar. Son autoridades que tratan mal a los porteros, a las secretarias, a los auxiliares y a los docentes. No generan un clima institucional adecuado para que podamos desarrollar una actividad tan importante como es la educación. Y estos directores encima sancionan constantemente con memorándums, con descuentos, con llamadas de atención a nuestros colegas. A esos directores tenemos que ponerles freno. A esos directores tenemos que evitar que vuelvan a ser autoridades en el futuro porque hacen daño. Y precisamente algunos de estos directores que no quieren reconocer sus errores, contra los cuales nos hemos movilizado, ahora están haciendo procesos contra los maestros, contra los delegados sindicales, contra la federación. A estos directores hay que ponerles freno y exigir a las autoridades superiores, a los distritales, al departamental, que de una vez pongan solución a estos problemas, porque no puede ser que un director que hace tanto daño, que nadie lo quiere en su unidad educativa, lo quieran imponer desde arriba con amenazas de procesos a las bases. Por eso nos hemos estado movilizando, para poner freno en estos casos, y exigimos aquí a la dirección departamental que de una vez ponga solución
al caso del ITARFA y saque a esa rectora que le está haciendo tanto daño al magisterio. Lo mismo en el caso del Colegio Quiroga, donde igual hemos hecho las denuncias hace tiempo y hasta ahora no quieren sacar los memorandos en contra de esa directora para ponerle freno. Los directores tienen que coordinar, tienen que escuchar a sus bases y así van a poder llevar una administración adecuada y correcta. Pero si van a pisotear los derechos del magisterio, nos van a encontrar aquí, movilizadas a las bases, a los dirigentes, para no permitir más estos atropellos y esta vulneración de los derechos laborales. Por eso, colegas, tenemos que unificarnos, tenemos que garantizar la lucha de todos. Esta lucha recién está empezando, es la primera movilización que estamos realizando y vamos a continuar convocando a la lucha por conseguir todo este territorio por el que nos hemos movilizado. Colegas, para terminar, ayúdenme a gritar: ¡viva el magisterio urbano movilizado! ¡Que viva! ¡Que vivan las bases junto a su federación! ¡Que viva! ¡Abajo las autoridades prepotentes e incapaces! ¡Abajo! ¡Fuerza, fuerza, fuerza!